Por algo más de 60 millones de euros y a falta del anuncio oficial, el Newcastle ha cerrado el fichaje de Anthony Elanga, un futbolista que llega para dar un salto de calidad en la parcela ofensiva, pero como siempre nos surgen muchas preguntas. ¿Está sobrepagado? ¿Encaja realmente en el sistema de Eddie Howe? ¿Es lo que necesitaban los Magpies? Pues quédate, que te lo cuento. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Newcastle, amigos. Turno para los Magpies hoy en el canal y concretamente turno para Anthony Elanga, porque como ya habréis visto en las últimas horas, el sueco se unirá al Newcastle procedente del Nottingham Forest por 55 millones de libras. Ya tenemos el Here We Go de Fabrizio Romano, así que aquí vamos a analizar su fichaje, el encaje táctico que tendría en el sistema de Eddie Howe y si este movimiento forma parte de ese grupo de pasos hacia adelante que tiene que dar el Newcastle de cara a conformar la plantilla para el fútbol de Champions que le espera en la próxima temporada. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordaros que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, y que estamos en otras redes sociales, ya sabéis, comentando actualidad diaria por Twitter, por Instagram y por TikTok. Así que sin nada más que añadir, vamos directamente con el vídeo. Antes de hablar concretamente de Anthony Elanga, quiero hacer un pequeño inciso sobre los fichajes del Newcastle United, porque amigos, como habréis visto, la tendencia de los últimos años es que el Newcastle ha ido haciendo ciertos fichajes de renombre pues que han ido resonando en el mercado. Es el caso de Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Alexander Isak, Anthony Gordon, futbolistas que han ido sumándose a la plantilla del Newcastle y han dado un salto de calidad a la misma. Estos fichajes fueron en gran parte gracias a uno de los directores deportivos pues más reconocidos de la última década en la Premier League, Dan Ashworth, que fue el director deportivo del Newcastle desde 2022 hasta 2024, digamos el arquitecto del equipo pues en esta reconstrucción que ha experimentado y en esta remodelación del Newcastle desde que llegara el Fondo Internacional Saudí para invertir dinero en el club, y pues la verdad es que ha dado un salto competitivo grande. ¿Qué pasa con Dan Ashworth? Que a final de 2024 se marcha del club para ir al Manchester United en un periplo, vamos a llamar infructuoso, porque dura poco más de 6 meses en Old Trafford, y finalmente al Newcastle para sustituir a Dan Ashworth llega Paul Mitchell, director deportivo que también tiene cierto reconocimiento en Inglaterra. Estuvo en Southampton, estuvo en Tottenham, fue el gran descubridor, por ejemplo, de Sadio Mané en los Saints o de Heung-min Son en el Tottenham, y un director deportivo con cierto reconocimiento, pero que poco pudo hacer, porque ya sabréis que el Newcastle el año pasado no pudo hacer demasiado trabajo en el mercado de fichajes porque por temas del fair play financiero una inversión muy agresiva, muy grande del fondo árabe hizo que el año pasado no pudieran invertir demasiado y tuvieran que hacer ventas importantes. Entonces el trabajo de Paul Mitchell, que llegó ya sabéis en verano de 2024 como hemos mencionado, se basó en garantizar la venta de Yankuba Minteh al Brighton por 35 millones de euros, 20 años el futbolista, y Elliot Anderson de 22 años al Nottingham Forest por 40 millones. Dos futbolistas que, sin ser indiscutibles en el Newcastle en ese momento, sí que eran una pieza importante de la rotación y una pieza importante del proyecto pues de cara a sumar talento joven. Más todavía en el centro del campo, por ejemplo, que hemos visto que ha estado muy falto de efectivos el Newcastle. Dos jugadores de los que el Newcastle se tuvo que desprender sin querer hacerlo, ¿no? Entonces, una situación financiera un poco complicada que acaba pues con un pacto mutuo para que el propio Paul Mitchell acabe marchándose en mayo de 2025. Este mismo año dejó el Newcastle. Entonces, ¿qué pasa? Que el Newcastle se encuentra en una tesitura en la que se clasifica a Champions, pero desde mayo de 2025 no tiene director deportivo. Entonces, aquí es cuando pasa el propio Eddie Howe, el entrenador del Newcastle, a tener un papel importante en la toma de decisiones en los fichajes. Porque al final, sin un director deportivo, ya hemos visto, y esto es una actitud que ha ido tomando el Newcastle desde el principio, que han confiado bastante en el proyecto de Eddie Howe, incluso después de la mala temporada, el bache que tuvieron la temporada pasada, es decir, esta última no, la anterior, en la que estuvieron jugando el fútbol de Champions, y pues con una plantilla un poco corta acabaron pegándosela tanto en Champions como en la Premier League. Entonces, a partir de ahí, el Newcastle siempre ha estado confiando en Eddie Howe desde la propiedad, han confiado en el entrenador y le han dado incluso este año, parece ser, poder de decisión para elegir los fichajes. Hay que decir que Anthony Elanga no era el principal elegido por Eddie Howe porque, amigos, Bryan Mbeumo era el futbolista que más sonaba para unirse al Newcastle. Ya lo hemos comentado aquí en algún que otro episodio del mercado de fichajes. Ya sabéis que estamos con una serie del mercado de fichajes durante todo el verano.
en la que mencionábamos que el propio Bryan Mbeumo había sonado para unirse al Newcastle, pero que el futbolista informó a su agente y al Brentford que de salir del club solo sería al Manchester United, equipo al que podría llegar. Así que se acaba la opción de Bryan Mbeumo, ¿vale? Se cae esa opción de fichaje que era la favorita de Eddie Howe y llega la oportunidad de traer a Anthony Elanga. Un Anthony Elanga que yo personalmente pienso que encaja perfecto en el sistema de Eddie Howe, y esto lo digo desde ya, pero ya lo veremos ahora en el 11. Antes de ir con eso, ¿por qué no hablamos un poquito de las características de Anthony Elanga? Porque ya sabéis, extremo rápido y demás, pero yo creo que hay que destacar dos cosas por encima del resto. La primera, sin duda, es el peligro que tiene al espacio, amigos. Me parece un futbolista letal en conducción, que corriendo el espacio es donde más se ha lucido, donde más ha brillado en el Nottingham Forest de Nuno Espíritu Santo. Un equipo pues que le gusta mucho replegarse atrás y salir al contragolpe, y que Anthony Elanga ahí ha sido de lo más destacado. Para mí, uno de los futbolistas más destacados junto a Chris Wood en la parcela ofensiva. Y por supuesto, el otro gran rasgo con el que yo definiría las fortalezas de Anthony Elanga es la versatilidad, amigos. Puede salir por ambos lados, tiene un buen golpeo con ambas piernas, con lo cual eso le permite salir hacia afuera con ese desborde o meterse por dentro y buscar una opción de golpeo, una opción de centro, una opción de filtrar un pase. Con lo cual, esto ha hecho a Anthony Elanga ser el tercer máximo asistente de la Premier, porque tenéis sus estadísticas en pantalla: 6 goles y 11 asistencias este año en Premier League, 31 titularidades en 38 partidos jugados. Y pues si hablamos de todas estas condiciones de Anthony Elanga como un futbolista rápido al espacio, que se mueve y que se siente muy cómodo en el contragolpe, pues amigos, tenéis en pantalla que el Newcastle la última temporada fue el segundo equipo que más ataques en transición protagonizó por partido, con una media de 3.9 ataques en transición por partido. Fue el segundo, solo por detrás del Liverpool, campeón de Premier, un contexto en el que sin duda de mantenerse, que todo parece indicar que sí, porque el Newcastle de Eddie Howe no es un equipo que se sienta excesivamente cómodo pues con mucho balón en posesión. Creo que Anthony Elanga se puede sentir muy cómodo ahí. Ahora hablaremos del precio, de si está justificado o no, pero desde luego creo que a nivel futbolístico y a nivel táctico todo parece indicar que sí va a encajar. Pero bueno, para ver ya la visión definitiva y cómo encaja Anthony Elanga en el Newcastle United, pues amigos, como siempre tenemos el 11, ahí lo veis en pantalla, con Nick Pope en portería, Tino Livramento en el lateral derecho, Luis con el lateral izquierdo, otros de los dos nombres que más han sonado, Fabian Schär y Sven Botman como pareja de centrales. Esto es un 11 tipo si todo el mundo está sano y todo el mundo puede jugar. Bruno Guimaraes en el pivote, con una pareja de interiores para Sandro Tonali y Joelinton, banda izquierda para Anthony Gordon, banda derecha para Elanga y arriba Alexander Isak. Para mí aquí lo más importante, empecemos hablando del extremo derecho. Amigos, el Newcastle lleva con la necesidad de mejorar el extremo derecho durante ya varios años. En el primer año en el que irrumpe y que se acaba clasificando a Champions, ese año el extremo derecho del Newcastle titular es Miguel Almirón. Hace una gran temporada Miguel Almirón ese año. Yo no estoy diciendo que Miguel Almirón sea un mal futbolista, pero ese año rinde quizás por encima de las expectativas y por encima de su nivel real. Es un futbolista, pues digamos, hijo del contexto, fruto de un contexto en el que todo salía bien y en el que funcionó muy bien. Miguel Almirón fue un gran jugador, pero se le vieron un poquito las costuras al año siguiente. Un futbolista, pues que digamos que si quieres ir a competir por todo en Europa, no puedes ir con Miguel Almirón, necesitabas un refuerzo. El Newcastle tuvo que reforzar otras posiciones, hay que darles que desde un primer momento han estado reforzándose desde atrás hacia adelante, es decir, ficharon a Sven Botman, trajeron a Tino Livramento, Lewis Hall el verano pasado, luego el centro del campo y en la parcela ofensiva el fichaje de Anthony Gordon, sí, pero Alexander Isak ya era de antes de clasificarse a Champions, me refiero, quiero decir, ha estado construyéndose desde atrás hacia adelante, y una de las posiciones pendientes que todavía no habían hecho ningún retoque era el extremo derecho, porque esta temporada gran parte de la culpa de la clasificación del Newcastle a Champions sin duda la tiene Jacob Murphy, un Jacob Murphy que otra vez, al igual que Miguel Almirón la primera temporada en la que el Newcastle se clasifica a Champions, ha estado rindiendo un poquito por encima de su fútbol. Ha dado muy buen rendimiento, ha sido el segundo máximo asistente, incluso por delante de Anthony Elanga este año en la Premier, pero pues no puedes confiar en que, digamos, se me ha ido el nombre ahora, lo acabo de decir y se me acaba de olvidar. Jacob Murphy, por favor, de este rendimiento de forma consistente durante toda la temporada. Entonces, no fiándote de eso, tienes que reforzarte en el extremo derecho. Para mí, y ahora que hablamos de otras posiciones, creo que el Newcastle también tiene que hacer un esfuerzo por traer algún defensa y quizás algún centrocampista de rotación. Esto hay que verlo, y cómo se cuadra el fair play financiero. Ya sabéis que si os mola este tema de
de, pues a nivel económico, evaluar un poco a los equipos, me lo podéis dejar en comentarios y podríamos traer algún caso importante sobre cómo, digamos, está el Newcastle ahora mismo, por ejemplo, en situación financiera, para ver cómo cuadrarían las cifras para poder traer otro futbolista, pero desde luego creo que tienen que hacer una inversión importante atrás. Han renovado a Dan Burn, que me parece un buen central de rotación, pero aún así tienen que encontrar un reemplazo para Fabian Schär, que ya empieza a tener más de 30, 33, 34, si no me equivoco, si no estoy mal, y ya es un jugador pues que va a lastrarle más las lesiones. Sven Botman tampoco lo hemos llegado a ver una temporada entera sano al 100%, porque siempre tiene ciertas molestias después de la lesión grave que tuvo, y creo que atrás se tiene que reforzar muy bien. Y lo que sí que está haciendo genial, que eso hay que dárselo a la directiva y a Eddie Howe, es mantener a sus figuras principales. Alexander Isak no se vende, es una pieza fundamental del proyecto, y Alexander Isak no se vende. Lo mismo con Anthony Gordon, lo mismo con Tino Livramento y con Lewis Hall. Si quieres pagarlo, este es el precio, y la gente no está dispuesta a sobrepagar, y por lo tanto el Newcastle está configurando una plantilla muy competitiva. Ahora bien, visto todo esto, ya sabemos que el Newcastle tiene otras necesidades: un centrocampista de rotación, un central sin duda para elevar un poquito el nivel. Una de las posiciones que más necesidades tenía era el extremo derecho, y ha fichado a Anthony Elanga. ¿Está sobrepagado? Posiblemente, amigos, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que el Newcastle al final está pagando el precio de no haberse hecho o no haberse podido hacer con los servicios de Bryan Mbeumo, el futbolista favorito de Eddie Howe, para cubrir esta posición, y que Anthony Elanga es un muy buen jugador en este sentido, porque creo que sin valer todavía más de 60 millones de euros, sí tiene una proyección que invita a pensar que va a evolucionar, porque ya se le veían cosas en el Manchester United, pero la acaban vendiendo en Old Trafford, y ha hecho 2 muy buenas temporadas en el Nottingham Forest. Ahora bien, quiero verlo en contextos de partido más cerrados, que el Newcastle, a pesar de que no le guste, se encuentra varias veces durante los partidos en contextos de ese estilo, si empieza perdiendo, y le cuesta mucho más. Entonces, en ese tipo de contextos, ver cómo responde Anthony Elanga, ver si su proyección sigue en ese nivel ascendente que parece. Desde luego, ahora mismo no parece que valga más de 60 millones de euros, pero me parece uno de los futbolistas pues más revolucionarios de esta última Premier League, de esta última temporada, que mejor ha rendido por encima de lo que pensábamos, y que bueno, desde luego hay que darle un voto de confianza y pensar que el Newcastle va a seguir reforzando el resto del 11 para fortalecer la plantilla de cara al año que viene. Ya ha quedado eso, amigos, espero que os haya molado. Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido, y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.